Muy bien. Entonces, ahora sí, ahora sí. Una vez que más o menos tenemos una idea de lo que es la cinética química, cómo se analiza la cinética de las reacciones, podemos empezar a hablar un poquito de lo que es el equilibrio químico. Y lo primero que tenemos que saber del equilibrio químico es lo siguiente. Siempre que nosotros hablamos de un equilibrio, primero que nada, antes de hacer cualquier análisis, tenemos que saber que estamos en presencia de una reacción reversible. Si la reacción no es reversible, no puedo estudiar a las reacciones como si fueran equilibrio químico porque no lo hay. ¿Sí? Solo voy a tener reacciones químicas si las reacciones están en equilibrio, perdón, solo voy a tener equilibrio químico si las reacciones son reversibles. Ahora vamos a ver qué es una reacción reversible. ¿Sí? Pero una vez que tenemos en cuenta eso, que es una reacción reversible, en pocas palabras, una reacción reversible es aquella donde los reactivos se convierten en productos y los productos también se pueden convertir en reactivos. O sea, puede ir para los dos lados, por eso es reversible. Siempre tenemos que tener en cuenta que para definir un equilibrio químico tenemos que saber que en una reacción reversible, los reactivos y los productos, ¿sí? Los reactivos y los productos se interconvierten unos en el otro, en los otros a la misma velocidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No sé si se acuerdan lo que yo les dije en la clase pasada. ¿Se acuerdan que yo les dije cuánta gente tengo en el patio, cuánta gente tengo en la cocina? ¿Sí? Si los reactivos se convierten en productos a la misma velocidad que los productos se convierten en reactivos, estamos en presencia de lo que se conoce como un equilibrio químico. Es un equilibrio, es un estado dinámico. O sea, el equilibrio químico no termina nunca, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Nunca termina el equilibrio. ¿Sí? Y lo que va a suceder, perdón, nunca termina la reacción. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta cuando hablamos de equilibrio químico, que hago la reacción más grande, ir acá, es que si yo tengo los reactivos que se convierten en productos, esos reactivos y esos productos van a estar relacionados. ¿Sí? La reacción directa, esto peques es importante que lo tengan en cuenta, la reacción directa siempre es de izquierda a derecha. ¿Sí? La reacción directa siempre es de izquierda a derecha. ¿Queda claro eso o no? Sí, Mati. Va a, va a tener cierta velocidad, que se conoce como velocidad directa, ¿sí? Y la reacción inversa va a tener cierta velocidad, que se conoce como velocidad inversa. No siempre la velocidad directa es igual a la velocidad directa. O sea, no siempre la velocidad directa, perdón, es igual a la velocidad inversa. Pero cuando yo estoy en estado del equilibrio, cuando estoy en el equilibrio, cualquier cosa, en el equilibrio, lo que yo voy a decir es que la velocidad directa va a ser igual a la velocidad inversa. Primero que nada, lo primero que voy a decir. Y lo segundo que voy a decir, lo que estoy escribiendo son paréntesis, pero ustedes escriben corchetes, ¿sí? Es que las concentraciones molares de los reactivos y las concentraciones molares de los productos, ojo con lo que voy a decir, no se confundan, en el equilibrio se mantienen constantes. En el equilibrio, la velocidad directa es igual a la velocidad inversa y las concentraciones de los reactivos y las concentraciones de los productos se mantienen constantes. No tienen por qué ser iguales las concentraciones de los reactivos y las concentraciones de los productos. ¿Sí? Lo que va a suceder es que se van a mantener constantes. ¿Eh? Esas son las principales características que tiene un equilibrio químico. Esto que les cuento de la velocidad directa es igual a la velocidad inversa y que las concentraciones de los reactivos y de los productos se mantienen constantes, son para una temperatura dada. Para una temperatura dada. Si yo cambio la temperatura,
yo cambio la temperatura, va a cambiar, ¿sí? La velocidad directa, va a cambiar la velocidad inversa y van a cambiar las concentraciones de los reactivos. O sea, el equilibrio cambia completamente. La temperatura es un factor que afecta al equilibrio. Ya vamos a ver cómo. ¿Vamos? Muy bien. ¿Copiaron lo que está en el pizarrón o están copiando? Espera un segundito, Mati, por favor. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una reacción reversible? Una reacción reversible es aquella que sucede en ambos sentidos, al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, cuando yo analizo una reacción reversible, en el sistema voy a tener dióxido de azufre, voy a tener oxígeno y voy a tener trióxido de azufre. Voy a tener todo lo que ustedes ven acá en el equilibrio. Tendré más concentraciones de algunos que de otros, eso dependerá del tipo de equilibrio que estoy analizando. Algo muy parecido que pasaba con las teorías ácido-base, ¿sí? Yo en el sistema que tenía ácido, protones y base conjugada, estaba todo en el equilibrio. Bueno, acá pasa lo mismo. La reacción que va de reactivos a productos se conoce como reacción directa. Esa reacción directa va a estar en función de una velocidad directa. Esa velocidad directa va a tener una constante de velocidad determinada, ¿sí? Y va a tener una ley de velocidad determinada. Y después tenemos la reacción inversa, que va a tener una velocidad inversa, que va a tener una constante de velocidad para esa velocidad inversa, y va a tener una ley de velocidad determinada para esa reacción. ¿Vamos? O sea, cada reacción, la directa y la inversa, van a tener una ley de velocidad diferente. Que no quiere decir que la velocidad no pueda ser igual. O sea, la ley de velocidad puede ser distinta y la velocidad puede ser igual. ¿Sí? Pues lo que necesito es que tenga el mismo valor para poder alcanzar el estado de equilibrio. ¿Sí? Anoten lo que es una reacción reversible. Entonces, una reacción reversible es aquella que tiene lugar en ambos sentidos. Esta reacción que ustedes ven acá es la reacción de formación de trióxido de azufre. Dióxido de azufre gaseoso reacciona con oxígeno gaseoso para dar trióxido de azufre. Mejor dicho, 2 moles de dióxido de azufre gaseoso reacciona con 1 mol de oxígeno gaseoso para dar 2 moles de trióxido de azufre gaseoso. Esta que está acá es una reacción reversible. Como es una reacción reversible, insisto, voy a tener reactivos y productos en equilibrio, cuando se alcance ese valor que es el valor de equilibrio. Muy bien. Entonces, algunas cosas a tener en cuenta. Los equilibrios pueden ser homogéneos o heterogéneos. Homogéneos van a ser cuando todas las especies están en la misma fase. Por ejemplo, la reacción anterior era un equilibrio homogéneo, porque todas las especies estaban en fase gaseosa. ¿Sí? Y podemos tener reacciones que están en equilibrio heterogéneo, que son aquellas donde yo tengo algunas sustancias en un estado, o en un estado de agregación determinado y otras en otro. Por ejemplo, puedo estar en estado gaseoso algunos compuestos y otro en estado sólido. O puedo tener algunas sustancias líquidas y otras gaseosas. Eso es un equilibrio heterogéneo. Por ejemplo, en el punto de fusión estoy en presencia de un equilibrio heterogéneo. ¿Sí? A los 0 grados tengo un equilibrio heterogéneo. ¿Por qué? Porque voy a tener el estado sólido y el estado líquido al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? Voy a apagar un micrófono, no sé quién es, está prendido. Sí, María Victor. Sí, quiero que estén todos. Bien. Tenemos en cuenta entonces estas 3 definiciones, que es una reacción reversible, que es un equilibrio heterogéneo, que es un equilibrio homogéneo. Sí, Mati. ¿Cómo era la clase de hoy? ¿Que era de consultas nomás? Sí, Mati. Todas son así. O sea, vos tenés que ir y preguntarle tus dudas Claro, de los temas que figuraban para esta semana. claro. Bueno, Mati, Sin ya está. ofender, pero el de química ni ganas de vivir tenía en la clase hoy. Son difíciles dar esas clases las clases de consulta son difíciles de dar en defensa del profesor.
porque nadie te pregunta nada y a veces lo que te preguntan, no sé, es medio raro. Sí, decime. Habían dicho Mati, pensé. ¿Puedo borrar? No, Matías, deja todavía. Para el Deja un poquito segundo, más. Mati. Lo que sí Mati explicó pH. Tipo, Toda reacción que se encuentra en equilibrio, toda reacción que se encuentra en equilibrio químico, o sea, que alcanzó el equilibrio, ojo con esto, que alcanzó el equilibrio, toda reacción que alcanzó el equilibrio, o sea, que la velocidad directa es igual a la velocidad inversa, o sea, que las concentraciones de los reactivos y los productos son constantes, no iguales, constantes. ¿Sí? Es una reacción a la cual yo puedo calcularle lo que se conoce como constante de equilibrio. ¿Se acuerdan de la constante ácida que habíamos visto anteriormente? ¿Sí o no? Bueno, la constante ácida está sacada directamente de lo que se conoce como constante de equilibrio. Para yo poder calcular una constante de equilibrio, necesito conocer las concentraciones molares, eso quiere decir los corchetes, de los reactivos y de los productos en el equilibrio. Yo necesito conocer las concentraciones molares de los reactivos y de los productos en el equilibrio. Si conozco las concentraciones molares de los reactivos y de los productos en el equilibrio, yo puedo calcular la constante de equilibrio, conocida como Kc en el caso que sea la constante de las concentraciones molares. Por eso es C. Vamos a ver que hay otra acá también. Kc. ¿Cómo se calcula la constante de equilibrio? Esto se calcula para todas las reacciones químicas igual. Y es la siguiente, es las concentraciones molares de los productos, ¿ven? Acá están los productos. Concentraciones molares de los productos en el equilibrio, multiplicadas entre sí, acá están multiplicadas, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Concentraciones molares de los productos, multiplicadas entre sí, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Lo que estoy diciendo lo voy a anotar, y ahora van a entender por qué. Kc se calcula haciendo concentraciones molares de los reactivos, de los productos, perdón, multiplicados entre sí, elevados cada uno a su coeficiente estequiométrico dividido, ¿dividido qué cosa? ¿Qué les parece? Los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Las concentraciones molares de los reactivos multiplicados entre sí, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Me faltaron como 20 acentos, pero no importa. Así se calcula Kc. Y es lo que está escrito acá abajo. O sea, lo que yo hice fue escribir en palabras la fórmula, para que la sepan leer. Kc o constante de equilibrio se calcula haciendo las concentraciones molares de los productos multiplicados entre sí, cada uno elevado al coeficiente estequiométrico, dividido las concentraciones molares de los reactivos multiplicados entre sí, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Vamos por esto? Pongan constante de equilibrio, copian lo que está en el pizarrón, ahí tienen la reacción, ahí tienen la fórmula, ahí tienen cómo se escribe. Y ahora les voy a contar algunas cositas muy importantes de Kc, pero primero quiero que lo tengan bien anotadito.
¿Cuáles son las características principales de esta constante de equilibrio? ¿Por qué para mí el valor de constante de equilibrio va a ser tan importante? Lo voy a usar tanto. Primero que nada, Kc, esto algo vimos cuando vimos la constante ácida, es una medida de la extensión de la reacción, de la extensión de la reacción. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a decir a nosotros, mirando solo el número, si tengo más reactivos o productos en el equilibrio. ¿Sí? Me va a decir a mí si tengo más reactivos o productos en el equilibrio. Ahora les cuento qué es lo que quiere decir. ¿Sí? Cuando terminen de copiarlo de la fórmula, lo voy a escribir al lado. Aparte, el valor de Kc solo cambia cuando cambio la temperatura. Solo cambia cuando cambio la temperatura. Con lo cual, si yo tengo una temperatura dada, el valor de Kc, como las velocidades directas inversas no cambian, vamos en el equilibrio, vamos a tener un valor siempre constante. O sea, no va a variar. Por eso se llama constante de equilibrio. No depende de las concentraciones iniciales de los reactivos. O sea, si yo tengo de reactivos, no sé, 2 molar y 1 molar de A y B, esos valores a mí no me sirven. Yo tengo que esperar que alcance el equilibrio para determinar cuál es el valor que voy a utilizar para calcular Kc. ¿Queda claro o no? Y Kc puede variar si ustedes balancean mal. O sea, Kc depende de la forma de la ecuación ajustada, quiere decir que está balanceada. O sea, si ustedes tenían que poner 2, 1, 2, 1 y ponen 2, 2, 2, 1, Kc les va a dar mal. Porque justamente cada concentración molar de reactivo o de producto está elevado a su coeficiente estequiométrico. Si hago mal la cuenta, me va a dar mal. Por eso es tan importante que yo balancee bien la ecuación. ¿Me siguieron hasta ahí más o menos? Sí, Mati. Sí, Sí, Mati. Los Mati. primeros puntos son relativamente... A ver, el segundo punto con los demás es bastante teórico. Pero acá yo quiero que vean lo que les estoy diciendo. En lo que dice es una medida de la extensión de la reacción. ¿Puedo borrar este pedazo? Sí, Mati. Sí, Mati. Muy bien, vamos a borrar este pedazo. Fíjense. Ahí está. Tenemos vamos a hacer de cuenta que tenemos los reactivos que se convierten en productos. ¿Sí? Los reactivos que se convierten en productos. Esto me va a dar, como están en el equilibrio, un determinado valor de Kc. ¿Estamos? Tengo un determinado valor de Kc. ¿Cómo se calcula Kc para los reactivos y los productos? Con esos valores de reactivos y productos, según la definición. Las concentraciones Concentración molares molar de del los productos producto multiplicado multiplicados entre entre sí. sí, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Bien. ¿Dividido quién? Las concentraciones morales de los reactivos multiplicadas entre sí, cada una elevada a su coeficiente estequiométrico. Perfecto. Lo dibujo así medio simplón, de una manera fácil, ¿sí? Pero más o menos para que se den una idea, de manera rápida, yo puedo decir que las concentraciones molares de los productos multiplicados entre sí, elevado a su coeficiente estequiométrico, dividido las concentraciones molares de los reactivos multiplicados entre sí, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Acá tengo los reactivos y los productos para esta reacción que es muy simple. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es una medida de la extensión de la reacción? Quiere decir lo siguiente. Si a mí me dicen que Kc es mayor a 1, ¿qué es lo que quiere decir? Automáticamente, si ustedes miran la división esa que está ahí, ¿quién es más grande? ¿La concentración de producto o la de reactivo? El producto. El producto. Para que Kc sea mayor que 1, necesito que el número que esté arriba sea más grande que el número que está abajo. Si no, es una fracción. ¿Queda claro? Entonces, o es un número eh, fraccionario. ¿Sí? Me va a quedar que la concentración molar de los productos
recuerden que uso paréntesis, que son corchetes, es mayor a la concentración molar de los reactivos. Solamente mirando el número. Yo miro Kc y me da un número mayor a 1, entonces puedo decir que la concentración molar de los productos es más grande que la concentración molar de los reactivos. ¿Y qué pasa si Kc es menor a 1? ¿Quién es más grande? El reactivo. Los reactivos, La la concentración concentración molar molar de los reactivos. de los reactivos es mayor a la concentración molar de los productos. Que esto es lo que pasaba casi siempre con los ácidos débiles. ¿Se acuerdan lo que pasaba con los ácidos débiles? Que habíamos dicho que Ka o constante ácida era menor a 1. ¿Por qué? Porque como los ácidos débiles se disociaban poquito, siempre tenía mucha mayor cantidad de la concentración del ácido débil que de los protones y de la base conjugada. ¿Se dan cuenta lo que digo o no? Sí, Mati. O sea, el valor de los productos era mucho más chico que el valor de los reactivos. Por eso, esa era lo que nosotros habíamos visto para la constante ácida o la básica. ¿Y qué pasa si Kc es igual a 1? Las dos concentraciones molares serían iguales. La concentración molar de los productos es igual a la concentración molar de los reactivos. Que esto no implica que estoy en el equilibrio, ¿eh? Esto puede pasar, pero que estoy en el equilibrio quiere decir que sus concentraciones molares son constantes, que la velocidad directa es igual a la velocidad inversa. Y puede pasar que la concentración de los productos sea igual a la de los reactivos, pero no necesariamente es algo obligatorio. Esta es una de las 3 situaciones que podemos encontrar respecto de Kc. Cuando yo la miro, la analizo y me doy cuenta de estas cosas. ¿Me van siguiendo? Esta explicación, si lo quieren ir copiando, Olvídate. está relacionado directamente con esto que está acá. Es una medida de la extensión de la reacción. Eso es lo que quiere decir. Nos dice a nosotros cuántos productos voy a tener o cuántos reactivos voy a tener. Probablemente no en cantidad, pero nos da una idea de qué es lo que está pasando con la reacción química, solamente mirando el valor de Kc en el equilibrio. O sea, siempre va a ser el Kc en el equilibrio. Si a mí me dan Kc, es cuestión de equilibrio. Si no, me dan otro valor que se llama Qc, que es la cuenta que se hace entre es la misma definición, concentraciones molares de los productos multiplicados entre sí, cada uno elevado a su coeficiente geométrico, dividido la concentración molar de los reactivos, cada uno de su coeficiente geométrico, pero sin que esté en el equilibrio. En ese caso tengo algo que se llama Qc, no Kc. El Kc siempre se calcula en el equilibrio. ¿Vamos? Les cuento un poquitito antes de hacer cualquier cuenta o nada raro. No vamos a hacer cuentas hoy. Hoy les voy a dar teoría nada. Existe una relación entre las concentraciones molares de los reactivos y de los productos y la presión parcial de los gases. Recuerden que mientras mayor es el número de moles de gas, mayor va a ser la presión de gas. ¿Se acuerdan de eso o no? Cuando vimos leyes de los gases, justo hoy que estuvieron repasando. Entonces, aparte de calcular lo que se conoce como Kc, se puede calcular lo que se conoce como Kp, o constante de las presiones parciales. El Kc y o constante de las presiones parciales tiene las mismas características que Kc, o sea, varía igual, aumenta igual, disminuye igual. También nos da una idea de hacia dónde está desplazado el equilibrio, todo lo mismo, ¿sí? Pero se calcula a partir de las presiones parciales en el equilibrio de cada gas. ¿Sí? Se llama Kp. En lugar de usar las concentraciones molares, voy a usar las presiones parciales del gas. ¿Sí? Algo que es muy común que tomen es cuál es la relación que existe entre Kp y Kc. O sea, yo puedo convertir Kp en Kc y puedo convertir Kc en Kp, utilizando esta fórmula que ustedes ven acá. En realidad la fórmula es una sola, lo que pasa es que está despejada una de la otra. Esta fórmula que ustedes ven acá. ¿Y qué es lo que les suelen preguntar? Escuchen lo que les voy a decir, porque esto es pregunta de examen. Les suelen preguntar de qué forma o de qué manera
Kc y Kp pueden tomar el mismo valor. ¿Sí? Kp es igual a Kc por R por T, R es la constante de los gases, T es la temperatura en grados Kelvin, y delta de N es la variación del número de moles gaseosos. Escuche lo que acabo de decir. Delta de N es variación del número de moles gaseosos. Eso quiere decir delta de N, variación del número de moles gaseosos. O sea, yo miro la reacción, en los reactivos tengo 2 moles gaseosos, en los productos tengo 4 moles gaseosos, la variación del número de moles gaseosos es 4 menos 2. Y ahí me va a dar la cuenta. 2 va a ser el valor. Entonces voy a hacer Kc por R por T elevado a la 2. A mí me pueden llegar a preguntar en qué momento Kc y Kp valen lo mismo. Y la respuesta es relativamente simple. Si delta de N o variación del número de moles gaseosos es igual a 0, ¿qué quiere decir esto? En los reactivos y en los productos tengo la misma cantidad de moles gaseosos. Si delta de N es igual a 0, entonces todo esto que está escrito acá me queda elevado a la 0. Y todo número elevado a la 0, ¿cuánto da? Lo 1. vimos 1. Entonces todo lo que está entre paréntesis me termina dando 1. Y cualquier número multiplicado por 1, ¿cuánto da? El mismo número. ¿Sí? Entonces en ese momento me va a quedar que Kc es igual a Kp. A la pregunta de Kp y Kc ¿cuándo son iguales? La respuesta es cuando la variación del número de moles gaseosos es igual a 0. Y eso lo anotan. ¿Escucharon? Copien lo que está en el pizarrón y yo ahora lo voy a poner acá al costadito. ¿Sí? Así que vayan copiando lo que está en el pizarrón. Y después tener en cuenta cuáles son los factores que afectan el equilibrio químico. ¿Sí? Muy bien. Supongamos que tengamos esta reacción química que está acá. Hacemos esto y los libero. ¿Sí? Esta reacción que ustedes ven acá, hermosa reacción, la vamos a poner grande. Acá está. Les voy a pedir, por favor, no quiero el valor, quiero obtener Kc. Quiero que me planteen cómo les quedaría la constante de equilibrio. A ver, les doy 2 minutitos. A ver, Kc a qué es igual. Según la definición, concentraciones molares de los productos multiplicados Concentración entre sí. molar de los productos y elevado a su coeficiente estequiométrico. Bien, ¿cuáles son los productos acá? ¿Puede ser ese o no? ¿El trióxido de azufre es producto? Elevado a la 2 sería. Sería elevado a la 2. Ahí lo escribo. Muy bien, elevado a la 2. Tengo un solo producto, con lo cual no necesito multiplicarlo por nada. ¿Sí? ¿Dividido qué cosa? SO por oxígeno. Concentración molar de los reactivos. ¿Qué cuáles son? Dióxido de SO2 azufre. ¿Sí? elevado a la 2 Elevado a la 2. ¿Sí? ¿Por quién? por oxígeno. Por concentración molar de oxígeno. ¿Elevado a la cuánto? ¿Lo hago elevado a algo el oxígeno o no? No, lo uno no. ¿No? No, no le doy elevado a nada, porque tengo su coeficiente estequiométrico es 1. Muy bien. Yo obtuve esto que está acá, es Kc. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si yo les digo? Se sabe que la concentración
en el equilibrio de dióxido de azufre es 0,5 molar. Estoy inventando los valores, se me puede dar cualquier cosa la cuenta, aviso por las dudas, porque no me acuerdo para qué lado va o sea, no me acuerdo para qué lado la reacción es espontánea, entonces podría estar escribiendo cualquier cosa. Aclaro, está inventado, pero por las dudas. La de dióxido de azufre, por si hay alguno que sabe más química que yo y me quiere retar, es de 0,001 molar, y la de oxígeno, vamos a poner acá 0,002 molar. La de oxígeno es 0,001. Determinar el valor de Kc. Determinar el valor de Kc. Todo esto es a una temperatura dada. Siempre los problemas dicen, se tiene tal reacción a una temperatura dada. A veces le dan el número, a veces no le dan. Siempre tienen que aclarar que es a una temperatura dada. Pero bueno, lo único que quiero es que hagan la cuenta. ¿Qué harían acá? Reemplazar los valores. Reemplazar los valores por lo que a ustedes les dio acá. O sea que acá iría, en lugar de la concentración molar de trióxido de azufre, ¿qué valor pondrían? 0,05 0,05 molar 0,05 molar elevado a la 2. elevado a la 2. Muy bien. Dividido 0,002 elevado a la molar 2. elevado a la 2. 0,02. 0,002. Entonces, elevado a la 2 por ¿quién? 0,001. Bueno, y acá, ojo al piojo con la calcu, mis queridos y queridas amigos. Porque si son de meter la pata con esta cuenta, que ni les digo. ¿Sí? ¿Cómo se escribe esto en la calculadora, Mati? Bueno, haces así. Pones 0,05 al cuadrado dividido, abrís paréntesis, ¿sí? 0,05 al cuadrado, 0,05 al cuadrado, dividido, abrís paréntesis, 0,002 al cuadrado, por 0,001, cerrás paréntesis, y ahí recién pones el número. ¿Cuánto les dio? No entendí que hice mal, Mati, porque me dio 625.000. A mí No me hiciste dio nada mal. También. También me dio eso. Y está bien lo que hicieron. Pero ¿qué pasa si en lugar de ponerle 625.000 les escriben 6,25 por 10 a la quinta? ¿Está mal o La no? hace, la hace notación científica y te da un número más chico. Es el mismo número. Con notación científica te tiene que dar el mismo número. Si te doy otro número es porque pusiste mal la notación científica. Ese número que Pues, está ahí, 6,25 por 10 a la quinta, es lo mismo que 625.000. Ese valor de Kc es un valor mucho mayor a 1. Por lo tanto, ¿hacia dónde está desplazado el equilibrio? ¿Hacia la formación de reactivos o de productos? productos. A la formación de productos. Tengo más productos que reactivos. Eso me lo pueden preguntar tranquilamente. Que vos calcules Kc y en base a eso determines si está desplazado a la formación de reactivos o está desplazado a la formación de productos. Algo que puede aparecer tranquilamente. ¿Estamos? Copien ese valor. Sí. Copien ese problema, ¿sí? Que lo hicimos. ¿Esto sería lo más complejo que nos pueden pedir de esto, profe? Esto es lo más fácil que te pueden pedir. Ah, me ha parecido. Ah, bueno, igual.
Escúchenme algo que es importante que no lo dije en el Algo punto anterior. fácil. ¿Cómo? Por fin algo fácil, Dios. Sí, es una cuentita, por favor. A ver, escúchenme. Kc, o constante de equilibrio, es adimensional, o sea, no tiene unidades, igual que el pH. ¿Estamos? Eso anótenlo por ahí porque me olvidé de decírselos. Kc es adimensional, no tiene unidades. ¿Sí?